¿Alguna vez has estado en una boda donde todo parecía perfecto hasta que, de repente, un secreto lo cambia todo? Hoy te traemos una historia tan impactante que podría ser el argumento de una película dramática. Un sacerdote, un novio y una novia atrapados en un triángulo inesperado. Sí, tal como lo lees. Un sacerdote que en pleno altar decide revelar un secreto que lo cambiaría todo. Me casé con él la semana pasada. Bienvenidos a Victoria Suprema, el canal donde exploramos historias increíbles, inesperadas y llenas de giros que dejan a todos sin palabras. Si amas los misterios y los dramas que te hacen reflexionar sobre las relaciones humanas, asegúrate de suscribirte al canal, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte nada. Y aquí va la pregunta que seguro encenderá la conversación. ¿Crees que hay secretos que jamás deben revelarse en un momento tan especial? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque esta historia te hará dudar de todo. Hoy exploraremos todos los detalles de este suceso. Hablaremos de cómo comenzó la relación de los protagonistas, qué llevó al sacerdote a actuar de esta forma y cómo reaccionaron los asistentes. Pero lo más importante, reflexionaremos juntos. ¿Qué harías tú en una situación así? Quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. La historia que nos reúne hoy ocurrió en un pequeño pueblo, donde las tradiciones y las apariencias suelen tener un peso especial. Todo parecía estar perfectamente organizado para la boda de Claudia y Miguel, una pareja que llevaba años juntos y que, según quienes los conocían, eran el uno para el otro. La ceremonia se llevaba a cabo en una iglesia que era conocida por su belleza y su atmósfera solemne. Los familiares y amigos estaban listos para celebrar lo que parecía ser el inicio de una vida juntos. Pero lo que nadie sabía era que el sacerdote que oficiaba la ceremonia tenía un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Miguel, el novio, había llegado temprano para supervisar los últimos detalles. Vestido impecablemente con un traje negro y una corbata que combinaba con las flores del ramo de Claudia, parecía el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, según algunos testigos, había algo en su comportamiento que no cuadraba del todo. Caminaba de un lado a otro, nervioso, como si no pudiera concentrarse en el momento. Algunas personas pensaron que se trataba del típico nerviosismo que siente cualquier novio el día de su boda. Pero otros percibieron algo más. Un pequeño detalle en su sonrisa que parecía forzado, como si estuviera ocultando algo. Por otro lado, Claudia lucía radiante. Su vestido blanco tenía un diseño clásico, con encajes que caían perfectamente sobre su figura. Su mirada era de total emoción. En ese momento, ella no tenía idea de lo que estaba por suceder. Todo en su lenguaje corporal decía que estaba lista para vivir el mejor día de su vida. Pero lo que más destacaba en Claudia era su confianza en Miguel, esa seguridad de que estaba casándose con el hombre que la amaba profundamente. El sacerdote que iba a oficiar la boda, el padre José, era conocido en la comunidad por su calidez y su forma de conectar con las personas. Siempre tenía un consejo para quienes acudían a él en busca de orientación, y era respetado por su sabiduría y su integridad. Ese día, sin embargo, algo en él también parecía diferente. Aunque su voz era firme y su mirada serena, quienes lo conocían bien notaron una tensión sutil en su rostro. Parecía estar luchando internamente con algo que nadie más entendía. Pero al igual que con Miguel, todos asumieron que era simplemente parte de la emoción del momento. La ceremonia comenzó de manera tradicional. Los invitados se pusieron de pie cuando Claudia entró a la iglesia, acompañada de su padre. La música llenó el espacio y los ojos de todos estaban puestos en la novia. Miguel, al verla, sonrió
Pero nuevamente, esa sonrisa no parecía completamente genuina. Algunos incluso comentaron después que, en ese momento, el padre José y Miguel intercambiaron una mirada que nadie supo interpretar del todo. Parecía que ambos estaban conectados por algo que los demás no podían ver. Cuando llegó el momento de los votos, fue entonces cuando todo tomó un giro inesperado. Miguel tomó la mano de Claudia y comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras eran sinceras. Habló de su amor por ella, de cómo siempre había soñado con ese momento y de cómo quería pasar el resto de su vida a su lado. Claudia, emocionada hasta las lágrimas, respondió con palabras igualmente emotivas. Pero justo cuando el padre José iba a continuar con la ceremonia, hizo una pausa que se sintió eterna. Todos en la iglesia se miraron entre sí, preguntándose qué estaba ocurriendo. El sacerdote respiró profundamente y con una voz que mezclaba firmeza y vulnerabilidad, dijo algo que nadie esperaba escuchar. Antes de continuar, debo decir algo importante. Miguel, tú y yo compartimos algo que no puedo ocultar más. Me casé contigo la semana pasada. La iglesia quedó en completo silencio. Los ojos de todos estaban fijos en el sacerdote, en Miguel y en Claudia, quien aún sostenía la mano de su prometido. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. El impacto de esas palabras fue tan grande que nadie supo cómo reaccionar. Lo que sucedió después fue una combinación de confusión, enojo y una avalancha de preguntas. ¿Cómo era posible que un sacerdote, alguien que supuestamente había hecho un voto de celibato, pudiera casarse con un hombre? ¿Y cómo Miguel, quien estaba a punto de casarse con Claudia, pudo involucrarse en algo así? Las respuestas no eran simples, y lo que vino a continuación reveló una serie de eventos y decisiones que llevaron a este momento tan extraordinario. Miguel, visiblemente afectado, soltó la mano de Claudia y dio un paso hacia el sacerdote. Su voz era apenas un susurro cuando dijo: «No tenías que hacerlo de esta forma». Pero el padre José respondió: «Tenía que ser honesto. No podía permitir que este matrimonio se llevara a cabo sin que la verdad saliera a la luz». La tensión en la iglesia era palpable. Los murmullos comenzaron a llenar el espacio, mientras los invitados intercambiaban miradas de incredulidad. Claudia seguía en silencio, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mirada se movía entre Miguel y el padre José, buscando algún tipo de explicación que le ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Nadie sabía cómo reaccionar, porque lo que acababan de escuchar rompía todas las expectativas de lo que una boda debería ser. Fue entonces cuando Miguel decidió hablar. Dio un paso hacia adelante y levantó las manos en un gesto que pedía calma. Su voz temblaba, pero había una determinación en su mirada. «Claudia», dijo mirándola directamente a los ojos, «sé que esto parece una locura, pero por favor, déjame explicarlo». Claudia lo miró en silencio, sus ojos llenos de confusión y dolor, pero asintió levemente, dándole la oportunidad de hablar. Miguel respiró profundamente antes de continuar. «Lo que el padre José acaba de decir es cierto. Hace una semana nos casamos en secreto, pero no fue por amor, al menos no en el sentido en que todos ustedes lo están pensando». La declaración solo añadió más confusión a la sala. Los murmullos volvieron a intensificarse y Claudia frunció el ceño, claramente buscando alguna lógica en las palabras de Miguel. «Hace unos meses», continuó Miguel, «me vi involucrado en una situación que no supe manejar. Mi negocio estaba atravesando un momento difícil y me acerqué al padre José en busca de consejo. Él siempre había sido un amigo y alguien en quien confiaba,
y pensé que podía ayudarme a encontrar una solución. Pero lo que no sabía es que mi problema no era solo financiero, era mucho más profundo. Miguel hizo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Durante esas conversaciones, me di cuenta de algo que había estado negando durante mucho tiempo. No estaba siendo honesto conmigo mismo. Había algo dentro de mí que había estado ocultando, algo que nunca quise aceptar porque temía lo que significaría para mi vida, para mi familia y sobre todo, para ti, Claudia. El silencio en la iglesia era ahora absoluto. Todos estaban pendientes de cada palabra que Miguel decía, tratando de descifrar el misterio que rodeaba a esta confesión. Claudia, con la voz temblorosa, finalmente rompió su silencio. ¿De qué estás hablando, Miguel? ¿Qué es lo que me has estado ocultando? Miguel bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. Claudia, me casé con el padre José porque me di cuenta de que soy gay. Durante mucho tiempo intenté reprimirlo, intenté ignorarlo, porque sabía que lo que sentía no encajaba con lo que se esperaba de mí. Pero cuando hablé con el padre José, todo cambió. Él me ayudó a aceptar lo que soy, y en el proceso desarrollamos una conexión que no pude ignorar. Las palabras de Miguel cayeron como una bomba en la sala. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, algunos en voz baja, otros claramente escandalizados. Claudia, por su parte, parecía congelada en su lugar, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, logró hablar, su voz cargada de emoción. ¿Entonces todo esto fue una mentira? ¿Todo el tiempo que pasamos juntos, los planes que hicimos, nuestra vida, todo era una fachada? No, Claudia, respondió Miguel con urgencia. Nada de lo que compartimos fue una mentira. Te amé. Te amo de una forma que es difícil de explicar. Pero no puedo seguir viviendo una vida que no es auténtica. Pensé que podría hacerlo, que podría ser el hombre que tú mereces, pero al final me di cuenta de que no podía seguir negando quién soy. En ese momento, el padre José intervino, dando un paso al frente. Claudia, entiendo que esto debe ser devastador para ti. Nunca fue mi intención herirte ni interponerme entre tú y Miguel. Pero como sacerdote, también tenía la responsabilidad de guiarlo hacia la verdad. Y esa verdad lo llevó a este momento. Sé que mis acciones pueden parecer egoístas, pero lo hice porque creía que era lo correcto. No podíamos permitir que esta boda se llevara a cabo basada en una mentira. Claudia se giró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y tú qué sabes sobre lo que es correcto? Eres un sacerdote, alguien que debería respetar sus votos. ¿Cómo pudiste casarte con él? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que representas? El padre José bajó la cabeza, como si las palabras de Claudia lo hubieran golpeado con fuerza. Tienes razón, dijo con voz queda. He traicionado mis votos y he fallado como sacerdote. Pero también soy humano, y mi corazón me llevó a tomar decisiones que nunca imaginé. Sé que nada de lo que diga puede reparar el daño que hemos causado, pero quería ser honesto contigo, porque creo que mereces saber la verdad. La tensión en la iglesia continuaba aumentando. Algunos invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, murmurando entre ellos y cuestionando todo lo que estaba ocurriendo. Otros se quedaron en silencio, claramente incómodos con la situación. Fue en ante ese entonces cuando Claudia, después de unos momentos de silencio, tomó una decisión. ¿Sabes qué, Miguel?, dijo con la voz temblorosa pero llena de determinación. Te agradezco que finalmente hayas sido honesto conmigo. Pero esto no solo se trata de ti o del padre José. Esto se trata de mí,
de mi vida y de mis sueños, y tú los destruiste. No puedo perdonarte por eso, al menos no ahora. Espero que encuentres la felicidad que buscas, pero yo no seré parte de ella». Con esas palabras, Claudia dejó caer su ramo de flores al suelo y salió de la iglesia, dejando a todos atónitos. Miguel intentó seguirla, pero el padre José lo detuvo, poniendo una mano en su hombro. «Déjala ir», le dijo. «Necesita tiempo para sanar». Cuando Claudia salió de la iglesia, un silencio incómodo llenó el espacio. Nadie sabía qué hacer o decir, y todos los ojos estaban puestos en Miguel y el padre José. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre sí, tratando de comprender lo que acababa de suceder, mientras otros optaban por abandonar la ceremonia discretamente, incapaces de manejar la intensidad del momento. Miguel se quedó de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta por donde Claudia había salido. Sus manos temblaban ligeramente, y en su rostro se veía una mezcla de culpa, tristeza y, de algún modo, alivio. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de cargar con el peso de un secreto que lo había consumido. Sin embargo, también sabía que el precio de esa honestidad había sido extremadamente alto. El padre José dio un paso hacia Miguel y habló en voz baja. «Sé que esto no es lo que imaginabas, pero era necesario. Claudia necesitaba saber la verdad, y ahora tú puedes comenzar de nuevo, sin mentiras ni secretos». Miguel asintió lentamente, pero su expresión reflejaba la batalla interna que estaba librando. «¿Y si no valió la pena?», preguntó Miguel en un susurro. «¿Y si al final he perdido todo lo que realmente importaba?». El padre José colocó una mano en su hombro. «A veces, decir la verdad significa perder cosas importantes en el camino, pero también significa ganar algo más valioso, la libertad de ser quien realmente eres. Claudia merece la oportunidad de sanar, y tú mereces la oportunidad de vivir una vida auténtica. Puede que no lo veas ahora, pero esto fue lo correcto». Mientras tanto, afuera de la iglesia, Claudia caminaba rápidamente por el sendero que conducía a la calle principal. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero su postura era firme. Cada paso que daba parecía cargar con una mezcla de emociones: enojo, tristeza, traición y, sobre todo, una sensación de pérdida que le resultaba casi insoportable. Este debía haber sido el día más feliz de su vida, y ahora todo lo que sentía era un vacío abrumador. Al llegar a un pequeño parque cercano, Claudia se detuvo y se sentó en un banco. Miró al cielo, buscando alguna señal o respuesta que le ayudara a entender lo que acababa de suceder. Durante años, había imaginado su boda como un momento perfecto, como el inicio de una vida llena de amor y felicidad. Pero ahora se sentía como si todo eso hubiera sido una ilusión, una mentira cuidadosamente construida que se había desmoronado en cuestión de minutos. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, una amiga cercana, Mariana, que había sido dama de honor en la boda, se acercó lentamente. Mariana había seguido a Claudia desde la iglesia, preocupada por su bienestar. Se sentó junto a ella en silencio durante unos momentos, respetando la necesidad de Claudia de procesar lo sucedido. Finalmente, Mariana rompió el silencio. «No sé qué decir, Claudia. No puedo imaginar cómo te sientes ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No tienes que enfrentarte a esto sola». Claudia asintió ligeramente, pero no dijo nada. Después de un rato, finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pasé tanto tiempo con Miguel sin darme cuenta de que estaba ocultándome algo tan grande?» Mariana suspiró. «A veces, cuando amas a alguien,
Te enfocas tanto en lo bueno que no ves las señales. Pero eso no significa que lo que tenías con Miguel no fuera real. Él también estaba luchando consigo mismo. Y aunque su decisión de ocultarte la verdad fue egoísta, estoy segura de que te amaba a su manera. Claudia dejó escapar un suspiro tembloroso. Amarme a su manera no fue suficiente. Merecía más. Merecía honestidad. Merecía alguien que me eligiera completamente, sin dudas ni secretos. Y ahora me siento como si todo lo que construimos juntos no significara nada. Mariana tomó la mano de Claudia y la apretó con fuerza. Lo que tenías con Miguel sí significó algo, pero no define quién eres ni lo que puedes tener en el futuro. Esto no es el final, Claudia. Es solo un nuevo comienzo, aunque ahora no lo parezca. Mientras tanto, en la iglesia, los invitados seguían abandonando el lugar poco a poco. Algunos murmuraban entre sí sobre lo sucedido, mientras otros preferían no hacer comentarios, claramente incómodos con la situación. Miguel y el padre José permanecían dentro, tratando de decidir qué hacer a continuación. Miguel finalmente rompió el silencio. No puedo quedarme aquí. Necesito hablar con Claudia. Necesito explicarle todo. El padre José lo miró con seriedad. Creo que ya dijiste todo lo que podías decirle. Claudia necesita tiempo para procesar esto. Y lo mejor que puedes hacer ahora es darle ese espacio. Forzar una conversación en este momento solo la lastimará más. Miguel asintió, aunque con evidente renuencia. Sabía que el padre José tenía razón, pero la idea de no poder arreglar las cosas con Claudia lo llenaba de angustia. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué se supone que haga con mi vida después de esto? El padre José le ofreció una sonrisa tranquila, aunque algo melancólica. Empiezas de nuevo. Construyes algo nuevo, algo basado en la verdad. Será difícil, pero al final valdrá la pena. Miguel suspiró profundamente, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Sabía que su decisión de ser honesto había sido la correcta, pero eso no hacía que el dolor de perder a Claudia fuera menos intenso. A pesar de todo, había una pequeña parte de él que sentía esperanza. Una chispa de posibilidad de que este fuera el comienzo de algo mejor. Mientras el día avanzaba, la noticia del incidente en la iglesia comenzó a extenderse como pólvora por el pequeño pueblo. Todos hablaban del triángulo inesperado entre Miguel, el padre José y Claudia. Las especulaciones, los rumores y las opiniones divididas inundaron las calles, las cafeterías y las redes sociales locales. Había quienes se solidarizaban con Claudia, calificando la acción de Miguel como una traición imperdonable. Otros se mostraban comprensivos con la lucha interna de Miguel, defendiendo su derecho a vivir su verdad. Y luego estaban aquellos que no podían superar el hecho de que un sacerdote, alguien que supuestamente había jurado celibato, estuviera en el centro de todo este drama. En medio de todo este revuelo, Claudia decidió refugiarse en casa de sus padres. Ellos la recibieron con los brazos abiertos, aunque era evidente que también estaban conmocionados por lo sucedido. Su madre intentó consolarla con palabras dulces y tazas de té caliente, mientras su padre, un hombre de pocas palabras, se limitó a sentarse a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. Claudia agradecía su presencia, pero en el fondo sentía que había algo que ni siquiera el amor incondicional de sus padres podía reparar. Sentada en su antigua habitación, rodeada de recuerdos de su infancia, Claudia dejó que las lágrimas fluyeran libremente. En ese espacio se permitió ser completamente vulnerable. La imagen de Miguel confesando su verdad y del padre José revelando su relación seguía repitiéndose en su mente como una película que no podía detener.
Por más que intentaba encontrar respuestas, todo lo que sentía era una mezcla de enojo y tristeza. Sin embargo, en medio de su dolor, comenzó a surgir otra emoción: determinación. Claudia se dio cuenta de que no podía permitir que este evento definiera su vida. Sí, había sido humillada y traicionada, pero también sabía que tenía la fuerza para superar esto. Había dedicado tanto tiempo a construir una vida con Miguel que había olvidado cómo era vivir para sí misma. Quizás, pensó, este era el momento de empezar de nuevo, de descubrir quién era realmente fuera de esa relación. Mientras Claudia procesaba sus emociones, Miguel y el padre José también estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Miguel había decidido quedarse en casa por un tiempo, evitando salir para no enfrentarse a las miradas y los juicios de los demás. Aunque sabía que había hecho lo correcto al ser honesto, no podía evitar sentirse abrumado por la culpa y el dolor de haber lastimado a Claudia. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá de su sala, revisando fotografías antiguas de él y Claudia, Miguel recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era del padre José. Miguel, sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas que no estás solo. Si necesitas hablar, estoy aquí para ti. Miguel dudó por un momento antes de responder. Aunque había confiado en el padre José durante todo este proceso, ahora sentía una distancia entre ellos, como si el peso de lo que habían hecho hubiera creado una barrera invisible. Finalmente, decidió responder. Gracias, padre. Aprecio tu apoyo, pero creo que necesito un poco de tiempo para entender qué quiero hacer con mi vida. El padre José entendió la respuesta de Miguel. Sabía que ambos necesitaban espacio para reflexionar sobre lo sucedido. Para él, la decisión de confesar su relación con Miguel había sido un acto de honestidad, pero también sabía que había sacrificado mucho en el proceso. Su posición en la comunidad estaba en peligro y era consciente de que muchos lo veían ahora con desprecio. Sin embargo, también sabía que no podía vivir una vida basada en mentiras. Había elegido el camino más difícil, pero también el más auténtico. Mientras tanto, el pueblo continuaba debatiendo sobre el escándalo. En las redes sociales, las opiniones se dividían cada vez más. Algunas personas elogiaban a Miguel y al padre José por su valentía, mientras que otras los criticaban duramente. Incluso hubo quienes comenzaron a organizar reuniones en la iglesia, exigiendo la destitución del sacerdote. El caso había polarizado a la comunidad, y cada día que pasaba, la tensión parecía aumentar. Claudia, por su parte, decidió alejarse del ruido y enfocarse en sí misma. Comenzó a asistir a clases de yoga y meditación, buscando maneras de encontrar paz interior. También retomó antiguos pasatiempos que había abandonado durante su relación con Miguel, como la pintura. Poco a poco, empezó a redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Y aunque el dolor seguía ahí, también comenzó a sentir pequeños destellos de esperanza. Una tarde, mientras pintaba en el balcón de la casa de sus padres, Claudia recibió una llamada inesperada. Era Miguel. Dudó por un momento antes de contestar, pero finalmente decidió responder. «¿Qué quieres, Miguel?», preguntó tratando de mantener su tono firme, pero no hostil. Miguel respiró profundamente antes de responder. «Solo quería decirte que lo siento, Claudia. Sé que mis palabras no pueden reparar lo que hice, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Eres una persona increíble y siempre estaré agradecido por el tiempo que compartimos juntos. Pero también entiendo si no quieres volver a saber nada de mí». Claudia guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente respondió:
Agradezco tus palabras, Miguel, pero necesitas entender algo. No se trata solo de tu verdad o de tus decisiones. También se trata de cómo tus acciones afectaron mi vida. Estoy tratando de sanar, y para hacerlo, necesito distancia. Espero que encuentres lo que estás buscando, pero yo necesito seguir adelante. Miguel asintió, aunque sabía que Claudia no podía verlo. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti. Claudia no respondió, pero su silencio fue suficiente para dar por terminada la conversación. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, todos los involucrados comenzaron a adaptarse a sus nuevas realidades. Claudia continuó enfocándose en su sanación y en reconstruir su vida. Había encontrado un inesperado consuelo en el arte, llenando lienzos con colores y formas que reflejaban tanto su dolor como su esperanza. Cada pincelada era una forma de liberar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, se encontró con un grupo de conocidos. Por un momento, sintió las miradas curiosas y los murmullos a su alrededor, pero en lugar de dejarse llevar por la incomodidad, decidió enfrentarlos con dignidad. Saludó a algunas personas con una leve sonrisa y siguió su camino. Había llegado a la conclusión de que no podía controlar lo que los demás pensaran de ella, pero sí podía controlar cómo reaccionaba. Esa misma tarde, mientras estaba sentada en una cafetería, una mujer mayor se le acercó. «Disculpa, querida», dijo con amabilidad. «No quiero molestarte, pero quería decirte algo. He estado siguiendo lo que sucedió y quiero que sepas que admiro tu valentía. Sé que lo que viviste fue muy difícil, pero la forma en que estás enfrentándolo es un ejemplo para todos nosotros». Claudia se sorprendió por las palabras de la mujer, pero le agradeció sinceramente. Ese pequeño gesto le recordó que no estaba sola y que, incluso en medio del caos, siempre había personas dispuestas a apoyarla. Era un recordatorio de que su historia no solo era una lección para ella, sino también para quienes la rodeaban. Por otro lado, Miguel había comenzado a asistir a terapia para entender mejor sus sentimientos y las decisiones que lo habían llevado a este punto. Durante sus sesiones, reflexionó sobre los años que pasó reprimiendo su verdadera identidad y las consecuencias de no haberse permitido ser honesto desde el principio. También comenzó a considerar cómo reconstruir su vida, ahora que estaba viviendo de manera más auténtica. El padre José enfrentaba sus propios desafíos. Después de confesar su relación con Miguel, había recibido una fuerte reprimenda por parte de la diócesis. Aunque todavía no se había tomado una decisión final sobre su posición en la Iglesia, José sabía que su futuro como sacerdote estaba en riesgo. Sin embargo, en lugar de lamentarse, decidió aceptar las consecuencias de sus acciones. Había sido honesto consigo mismo y con su comunidad, y aunque el precio era alto, estaba dispuesto a enfrentarlo. Un día, Miguel y el padre José se encontraron en un parque, en un lugar tranquilo donde solían conversar antes de que todo se complicara. Miguel llegó primero, y mientras esperaba, reflexionó sobre cómo habían cambiado sus vidas en tan poco tiempo. Cuando José llegó, lo saludó con una leve sonrisa y se sentaron juntos en una banca. «¿Cómo estás?», preguntó José mirando a Miguel con una expresión genuina de preocupación. Miguel se encogió de hombros. «Estoy mejor, creo. La terapia me está ayudando, pero todavía hay días en los que me siento perdido. A veces me pregunto si realmente tomé la decisión correcta». José asintió, entendiendo perfectamente los sentimientos de Miguel. «Es normal que te sientas así. La verdad nunca es fácil, especialmente cuando implica lastimar a las personas que amas.
Pero creo que lo más importante es que ahora tienes la oportunidad de construir una vida que sea realmente tuya. ¿Y tú?, preguntó Miguel. ¿Cómo te sientes con todo lo que pasó? Sé que tu posición en la iglesia está en peligro por mi culpa. José negó con la cabeza. Esto no fue solo por ti, Miguel. Fue mi decisión también. Sabía que habría consecuencias, pero no podía seguir viviendo una mentira. Pase lo que pase con mi posición como sacerdote, sé que hice lo correcto. Y, honestamente, creo que esto también es una oportunidad para mí, una forma de empezar de nuevo. Ambos hombres compartieron un momento de silencio, reflexionando sobre cómo sus vidas habían cambiado y hacia dónde podrían dirigirse ahora. Aunque sabían que el camino no sería fácil, también entendían que habían tomado la decisión correcta al elegir la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras tanto, Claudia también comenzaba a vislumbrar un futuro diferente para sí misma. Había decidido inscribirse en un taller de arte en una ciudad cercana, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido a intentar. Sabía que este era un paso importante para su sanación y para descubrir quién era fuera de su relación con Miguel. El día antes de su primer taller, Claudia recibió un paquete en su puerta. Al abrirlo, encontró un cuadro que le resultó familiar. Era una de las primeras pinturas que había hecho años atrás, cuando comenzó a interesarse por el arte. Junto al cuadro, había una nota de su madre que decía: «Este cuadro siempre me recordó lo fuerte y creativa que eres. Nunca olvides que tienes el poder de reconstruir tu vida, una pincelada a la vez». Esa noche, Claudia se sentó en su estudio improvisado y comenzó a pintar un nuevo lienzo. Mientras el pincel se deslizaba por la tela, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez desde aquel fatídico día en la iglesia, se sintió libre, como si estuviera dejando atrás el dolor y las expectativas de los demás para crear algo nuevo y hermoso. Pasaron algunos meses desde el día de la boda que nunca llegó a celebrarse, y aunque las heridas seguían ahí, cada uno de los involucrados había comenzado a trazar un nuevo camino. Claudia, Miguel y el padre José estaban aprendiendo, a su manera, a reconstruir sus vidas a partir de las cenizas de lo que antes habían sido. Claudia se había sumergido completamente en el mundo del arte. Su taller no solo le permitió mejorar su técnica, sino también conectarse con personas que compartían su pasión. En un entorno donde nadie la conocía como la novia abandonada, Claudia encontró la libertad de ser simplemente ella misma. Cada obra que creaba parecía un reflejo de su proceso de sanación, desde las piezas más oscuras que capturaban su dolor hasta las más vibrantes que representaban su esperanza renovada. Un día, mientras preparaba una exposición colectiva en la ciudad, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Miguel. Dudó por unos segundos antes de abrirlo, pero finalmente lo hizo. El mensaje era breve y sencillo. «Espero que estés bien. Escuché que estás haciendo una exposición. Me alegra mucho que estés encontrando tu camino. Te deseo lo mejor». Claudia leyó el mensaje un par de veces antes de decidir no responder. No porque estuviera enojada, sino porque sentía que no era necesario. Miguel había sido una parte importante de su vida, pero ahora estaba enfocada en mirar hacia adelante, no hacia atrás. Miguel, por su parte, había dado pasos importantes en su propia búsqueda de identidad. Continuaba asistiendo a terapia y gracias a ello, había comenzado a construir una red de apoyo que lo ayudaba a navegar esta nueva etapa de su vida. Aunque todavía enfrentaba el juicio de algunas personas en el pueblo,
se estaba preparando para mudarse a una ciudad más grande, donde esperaba encontrar un ambiente más inclusivo y oportunidades para empezar de nuevo. Antes de irse, Miguel quiso visitar la iglesia una última vez. Entró en el edificio vacío, donde los ecos de aquel día todavía parecían estar presentes. Se sentó en una de las bancas y cerró los ojos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que esos errores lo habían llevado a un lugar de mayor autenticidad. Cuando salió de la iglesia, sintió una ligera sensación de alivio, como si finalmente estuviera dejando atrás el peso del pasado. El padre José, por otro lado, había tomado una decisión definitiva. Después de meses de deliberación, presentó su renuncia a la diócesis. Aunque amaba su papel como sacerdote y el impacto que había tenido en su comunidad, sabía que ya no podía cumplir con sus votos de la misma manera. La relación con Miguel, aunque breve y compleja, le había mostrado una verdad que no podía ignorar. Era momento de buscar una vida diferente. Tras dejar la iglesia, José se mudó a una ciudad cercana, donde comenzó a trabajar en organizaciones que apoyaban a personas LGBTQ dentro de comunidades religiosas. Encontró un propósito en ayudar a otros a reconciliar su fe con su identidad, algo que él mismo había tenido que hacer. Aunque sabía que su elección seguiría siendo criticada por muchos, también sabía que estaba haciendo lo correcto para sí mismo. Los caminos de los tres protagonistas finalmente tomaron direcciones completamente diferentes, pero de alguna manera todos estaban conectados por lo que habían vivido juntos. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, cada uno encontró formas de convertir ese dolor en crecimiento. Meses después, Claudia inauguró su primera exposición individual. El evento atrajo a una multitud diversa, y mientras caminaba entre los asistentes, recibiendo elogios por su trabajo, sintió una sensación de orgullo y gratitud. Había recorrido un largo camino desde aquel día en la iglesia, y aunque todavía había momentos de tristeza, también había aprendido a abrazar la belleza de su nueva vida. En un rincón de la sala, Claudia vio a Mariana, su amiga de siempre, que la miraba con una sonrisa de orgullo. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Gracias por estar siempre ahí», le dijo. Mariana respondió con una risa suave. «Siempre lo estaré. Pero ¿sabes qué? Estoy aquí porque tú decidiste seguir adelante. Tú eres la verdadera inspiración». En ese momento, Claudia se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, también había ganado algo invaluable: la capacidad de reinventarse y encontrar su propio camino. La historia que había comenzado como un desastre emocional había terminado siendo una lección sobre la resiliencia, el amor propio y el poder de la verdad. Miguel y el padre José, aunque ausentes físicamente, también habían encontrado su lugar en el mundo. Sus vidas habían cambiado para siempre, pero habían aprendido que el cambio no siempre es algo que temer, sino una oportunidad para crecer. Y así, la historia que comenzó como una revelación inesperada en una iglesia, terminó siendo un recordatorio para todos nosotros. A veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en el comienzo de algo hermoso. Todo depende de cómo decidamos enfrentarlos y de la valentía que tengamos para seguir adelante. Y así llegamos al final de esta historia que, sin duda, nos deja con muchas emociones y reflexiones. Pero aquí va una pregunta que quiero lanzarles a todos ustedes. ¿Creen que Miguel y el padre José hicieron lo correcto al elegir la verdad, aunque esto significara destruir los sueños de Claudia? ¿O hay momentos en la vida en los que ciertas verdades deberían mantenerse en secreto
para evitar el dolor de otros? Deja tu opinión en los comentarios, porque queremos leer qué piensas. Recuerda que este canal es un espacio para el debate y la reflexión. Tu voz importa. Si este video te hizo reflexionar, emocionarte o incluso cuestionarte, no olvides darle like, suscribirte a Victoria Suprema y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.